2. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero de Tribuna Digital, y hoy en el espacio de la entrevista de este noticiero se encuentra con nosotros el senador Carlos Mendoza Davis, a quien le agradecemos mucho su visita. Muchas Senador. Gracias, Ángel, gusto en saludarte y el gusto de estar aquí con todo tu auditorio aquí de Radio y Teletribuna de Los Cabos. Pues, senador, hemos platicado y lo platicamos durante estos días de pues una gran actividad que se dio al interior del Senado, de la propia Cámara de Diputados en su momento, de esta reforma hacendaria tan polémica que vivimos todos los mexicanos y que finalmente fue aprobada por una mayoría del PRI, del Partido Verde y algunos incluso integrantes del PRD. Vimos un Carlos Mendoza Davis muy activo en lo que fue, sobre todo en este tema de la homologación del IVA del 11 al 16% en Baja California Sur, que finalmente por esta mayoría de estos partidos políticos fue aprobada. Y bueno, ya ahorita ya tenemos este impuesto que empieza a partir de enero. Entonces, en ese sentido, senador, pues coméntenos un poquito ¿qué podemos hacer ahorita los subcalifornianos en el 2014? ¿Qué viene para Carlos Mendoza Davis en el 2014? Bueno, pues como tú lo dices, Ángel, se dio una defensa pues con todo lo que tuvimos a la mano en este tema en favor de Baja California Sur. Escuchamos sin ninguna reserva la voz de todos los sudcalifornianos, incluyendo por supuesto los cabeños, y el coro unánime era que Baja California Sur se oponía y se sigue oponiendo por supuesto a la reforma hacendaria en sus términos y muy específicamente al tema del IVA en franja y en región fronteriza, la homologación del IVA, subirlo de 11 a 16 puntos. Tuvimos los argumentos, tuvimos los mejores discursos, no me queda duda que el grupo parlamentario del PAN ganó el debate. Decirte que todos los senadores panistas votaron en solidaridad con todos los habitantes de la franja y región fronteriza del país. Así fue que los 38 senadores de mi partido nos opusimos, no solo en votos, sino en discurso. Sin embargo, pues hay que decirlo, tuvimos el discurso, pero no tuvimos los votos. Hubo un acuerdo básicamente entre el Partido Verde, el PRI y el PRD, una parte del PRD, que les dio los votos necesarios para sacar adelante esta reforma que yo lo dije en repetidas ocasiones, me parece que es una reforma injusta, que es irresponsable y que era, y ahora lo es más, inoportuna. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues sigue prepararnos para pagar el impuesto a partir, los impuestos que nos impusieron los senadores del PRI y del PRD y del Partido Verde a partir del día 1 de enero, y prepararnos para que algo que normalmente le llamamos nosotros la cuesta de enero, pues ahora va a ser más que una cuesta, una verdadera montaña la que vamos a tener que subir y que le vamos a tener que poner muchísimas ganas para que esto, que es un golpe artero, no solo a la economía de las personas, de quienes menos tienen y más necesitan, sino en general a la economía de un lugar como Los Cabos. Yo creo que esto sin duda alguna va a generar una desventaja en materia de competitividad, va a generar una crisis en materia de empleo, va a generar por supuesto inflación, alza de precios y yo creo que nos las vamos a ver difíciles, pero también creo que los sudcalifornianos y los cabeños podemos eso y más, y que tenemos que inyectarnos y renovarnos de optimismo con el año nuevo, pues para seguir buscando esas alternativas y poder sortear las aguas violentas que se nos enfrentan. Debo decirte que es muy importante señalar que no obstante que sí nos va a afectar de manera importante esta reforma, también hay que decir que, al menos desde la perspectiva del sector empresarial, había un pliego petitorio que nos hicieron llegar a los legisladores federales, en donde nos hablaban de la distinta problemática que iba a generar precisamente esta reforma hacendaria para el sector turismo, que es el motor que mueve al municipio de Los Cabos. Y dentro de esos puntos se señalaban 9, incluyendo por supuesto la preocupación por la homologación del IVA en la frontera, y debo decirte con satisfacción que no todo fueron derrotas, hubo también victorias, y de esos 9 puntos logramos resolver 8, es decir, todos menos el tema de IVA en la frontera, y hay 2 muy importantes que se acaban de resolver hace apenas unos días, incluso después de votada la reforma financiera, y que creo nos deben de hacer sentir muy bien, porque de haberse autorizado estos en sus términos, pues sí hubiera sido, creo yo, un golpe ya mortal para
la economía de Los Cabos y de Baja California Sur, y me refiero al IVA que se quería o se pretendía imponer al todos los gastos y los consumos relacionados con el turismo en convenciones, y no hablo nada más a la renta del salón de convenciones, sino al hotel, a las comidas, a los transportes, a los aviones, a todo lo que tiene que ver con turismo de convenciones, que hoy tiene una tasa preferencial de exención total de 0 y que se quería grabar a 16, lo cual nos iba a sacar por supuesto del mercado, y todo ese turismo que llega hoy a Baja California Sur y que no es poco, pues iba a preferir sin duda irse a algunos otros lugares. Y el otro era el tema de los tiempos compartidos. Los tiempos compartidos pues ustedes lo deben de conocer mucho mejor que yo, representa la mitad de la capacidad hotelera instalada de primer nivel en el municipio de Los Cabos, y con esto se pretendía que una venta de un tiempo compartido, que no es más que comprar un pedacito de una propiedad para utilizarlo una vez cada determinado tiempo y prolongar su pago en el tiempo, es decir, en lugar de tener que comprar una casa, pues la gente compra una semana al año de esa casa, y hay 52 copropietarios que tiene cada uno una semana, y te van cobrando en una venta a crédito poquito dinero cada año o una parte proporcional. Lo que quería hacer la Secretaría de Hacienda era, para efectos de impuestos, grabarlo como si fuera una venta de contado, como si el 100% de lo que normalmente pagas en 15 años te lo fueran a cobrar el día de hoy, y esto hubiera terminado con la industria de tiempo compartido, no hubiera habido más tiempos compartidos, y los que van ahorita como proyectos seguramente hubieran terminado en la quiebra. Esas dos cosas las logramos resolver al final, en un compromiso que, debo decirlo, hizo la Secretaría de Hacienda con el diputado Arturo de la Rosa y con un servidor. Estuvieron con nosotros gentes del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, y bueno, pues yo creo que eso fue una de las razones principales que motivaron el que pues se haya hecho público un agradecimiento para nosotros por parte del sector empresarial. Entonces, sí viene la cosa muy difícil, sí nos duele la traición de que fuimos objeto por parte de senadores de todos los partidos que representan entidades fronterizas o de región fronteriza como Baja California Sur, y que pues sin escuchar la voz de la sociedad, pues votaron a favor de una medida como esta. Yo tenía confianza en que podíamos sacarla, porque con los votos del PAN y los votos del resto de los senadores que representan estados de frontera hubieran sido suficientes para haber detenido pues esta atrocidad que se cometió en contra de la frontera y de Baja California Sur. En estos días hemos visto ya una campaña informativa, por llamarle de una manera, por parte de los propios senadores del Partido Revolucionario Institucional de aquí de Baja California Sur, por señalar de que finalmente, después de la aprobación de este IVA en las fronteras, de esta homologación del IVA en fronteras, estaría ya etiquetándose recursos hasta por 3,000 millones de pesos para zonas fronterizas. Sin embargo, hemos visto en algunos posts que ha hecho en algunas redes sociales el propio diputado federal Arturo de la Rosa de que Baja California Sur no entraría en ese paquete de recursos. ¿Cómo está esa situación? Pues yo te diría que más que una campaña informativa ha sido una campaña de desinformación o de malinformación al pueblo de Baja California Sur, en aras de buscarle lo positivo al tema del IVA en fronteras. Hubo por ahí quienes comenzaron a interpretar y a decir que un fondo que se creó para los estados de frontera de 3,000 millones de pesos pues iba a beneficiar de manera importante a Baja California Sur, y digo iba porque como está hoy redactado, pues no se puede hacer, o a menos que la Secretaría de Hacienda quiera violar las leyes que emanaron del Congreso. Literalmente dice el presupuesto de egresos que se crea este fondo para los estados ubicados en la línea fronteriza, en la franja divisoria internacional. Que yo sepa, Guerrero Negro al norte tiene una línea colindante con Baja California, no con California, Estados Unidos, ni lo tiene Quintana Roo. Entonces este fondo en efecto fue creado como una medida compensatoria, y yo no sé si por error o porque así se cree que sea, pero la realidad es que yo no creo en las declaraciones que se han hecho de que nos va a aplicar porque así lo dice la Secretaría de Hacienda. Yo creo en la literalidad de la ley, y si la ley, el presupuesto es una ley, se llama Ley Federal del Presupuesto de Egresos, dice que ese fondo solo va a aplicar para los estados que están en la línea fronteriza internacional, pues no hay cómo aplicárselo a Baja California Sur. Y lo que estamos buscando los legisladores del PAN es que se corrija y que se nos incluya. Pero debo decirte
que aun cuando no estamos de acuerdo los senadores del PAN con lo que se aprobó, pues ya se aprobó y ya es ley, y ahora tenemos que buscar la manera de que atemperar los efectos que va a tener para con nosotros. Y si nos debe de tocar un pedazo, una parte proporcional de estos 3,000 millones de pesos, los vamos a luchar, pero no con argumentos de saliva, sino con argumentos de fondo, con argumentos que corrijan la ley y que se reforme para que Baja California Sur se incluya. Pero yo quiero decirte que este fondo tampoco es la panacea. 3,000 millones de pesos es nada comparado con los 18,000 millones de pesos que va a recabar la federación por concepto de haber aumentado 5 puntos de IVA en los estados fronterizos. Entonces nos quitan 18 de las bolsas de las personas, de la gente que tiene, pero también de la que no tiene, y nos quieren regresar 3,000 millones de pesos, en los cuales ni siquiera está hoy incluido Baja California Sur, y nos quieren regresar 3,000 millones de pesos, pues a cambio de lo demás. Y además el impuesto queda para siempre. El fondo es por una sola ocasión y es de 3,000 millones de pesos. Yo creo que no se vale jugar con el conocimiento y con la información que tienen las personas. Baja California Sur ya cambió, y quien crea que podemos venir aquí a decir misa y que podemos estar atiborrando de datos que no son ciertos a las personas a las que representamos o gobernamos, pues yo creo que se está equivocando. La gente en Baja California Sur está mucho más informada de lo que pudiéramos pensar y está mucho más al tanto, sobre todo en estos temas pues que lastiman en la bolsa. Entonces, concluyo diciendo que yo creo en la ley, yo soy abogado, yo soy senador, no tengo otra opción ni otra alternativa, y la ley dice de manera muy clara que ese fondo está constituido para estados de frontera. ¿Qué debemos de hacer? Pues pedirle al Ejecutivo que modifique esa ley, que mande una iniciativa que corrija y que nos incluya a Baja California Sur. Pero también, hay que decirlo, no van a ser estos 3,000 millones de pesos los que nos van a resolver el agujero que nos van a hacer a partir del 1 de enero a todos los ciudadanos que vivimos en las franjas y regiones fronterizas. Este tema, senador, principalmente, aparte de lo de la reforma hacendaria en su conjunto, el tema del IVA al 16% en Baja California Sur, se tornó un tema político, porque así se metieron los partidos políticos, tanto el suyo, al que usted pertenece, el Partido Acción Nacional, como el Partido Revolucionario Institucional, incluso en algún momento de la campaña que había hecho el PAN para pedir el no a esta homologación del IVA, donde usted y otros compañeros de su partido, incluso el senador Ernesto Cordero, que estuvo aquí en una reunión con el Consejo Gobernador de Los Cabos, pusieron pega de calcomanías y todas estas situaciones. Hubo críticas por parte, obviamente, del Partido Revolucionario Institucional, e incluso por ahí está una denuncia entre ya los órganos electorales por una campaña anticipada de Carlos Mendoza Davis. Finalmente se desechó, tenemos entendido, pero se ha comentado que en este tema sí fue un tema donde se estaba incluso jugando la gubernatura, obviamente hablando con como una figura de Carlos Mendoza Davis, quien ha sido a Vox Populi señalado como una de las cartas más fuertes del Partido Acción Nacional para la gubernatura del 2015, y por el otro lado el propio Ricardo Barroso y el propio senador Isaías González Cuevas. ¿Lo vio así? No, en primer lugar decirte que este fue un movimiento muy honesto, muy sincero, que en el cual ni siquiera me atrevería yo a decir que fue generado por el PAN. Fue un movimiento ciudadano. Cada quien hizo su esfuerzo desde donde pudo. Era evidente en cualquier lugar al que llegabas cómo la gente hablaba de eso y opinaba sobre eso, y yo no escuché voces a favor que no fuera de legisladores o representantes del PRI o de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Distinto de eso, en Baja California Sur todas las voces se oponían, y lo que hizo el Partido de Acción Nacional fue lisa y llanamente sumarse a un movimiento ciudadano y utilizar los medios de interlocución que tiene con la sociedad un partido político y los representantes para hacer precisamente una campaña, pero no una campaña política, sino una campaña en contra de una medida que considerábamos inadecuada para la ciudadanía a la que representamos, en mi caso como senador, o a la que pretende acceder como partido político mi partido. Que se obtengan beneficios políticos cuando se enarbolan o se apoyan las causas que quiere la sociedad, pues eso es inevitable, y que se paguen costos políticos cuando se opone uno a la voz de la sociedad, pues también es inevitable, pero esa es una reacción secundaria a lo que nosotros estamos haciendo. En ningún momento el motivo que originaba toda la campaña, que sí era una campaña, pero una campaña en contra de la reforma hacendaria,
tenía un fin electorero. Que las consecuencias se capitalizan en lo político, ese es un fenómeno social que se da en todo momento y en todo lugar, cuando tus acciones van en favor o van en contra de la sociedad a la que gobiernas o a la que representas. Que seguramente mucha gente simpatizó con la posición del partido, seguramente sí, yo lo diría al revés, el partido simpatizó con la posición de mucha gente. Que los partidos que apoyaban el que se incrementara el IVA en Baja California Sur, pues seguramente están pagando un costo importante porque no era una causa popular entre las personas, pues también lo es, pero esa es la realidad política en la que vivimos, y en ningún momento, te lo reitero, era el motor principal de lo que nosotros estábamos haciendo. Presentaron incluso una denuncia en contra de un servidor y del partido, que por actos anticipados de campaña, pues yo creo, no me ha notificado el IFE que ya la desechó, pero yo estoy convencido que eso es lo que pudiera suceder. ¿Cómo te van a culpar de un acto anticipado de campaña cuando ni siquiera estamos en un periodo electoral y cuando lo que queremos hacer es precisamente adelantar las ideas de la sociedad? Esto era una cortina de humo que en ese pues gran costo político que estaba teniendo para quienes favorecían esa medida que era tan impopular, pues trataban de levantar pues en aras de poder distraer un poquito la atención de la gente. Pero lo que nosotros utilizamos fueron todas las herramientas que encontramos y que pensamos iban a ser idóneas para llamar la atención de la gente y, por supuesto, exaltar esa voz que se tenía en contra de una propuesta como esta, que reitero, pues es injusta, es inoportuna y es irresponsable. Se ha criticado también el hecho de que, bueno, tomaron esta postura tan fuerte en contra de esta reforma hacendaria cuando en un ejercicio anterior al año pasado el Partido Acción Nacional, ya hablando desde el punto de vista del partido, pues aprobó lo que fue, cuando se tuvo la oportunidad de quitar ya la tenencia en Baja California Sur, pues se mantuvo precisamente por la mayoría en ese momento del PAN del Congreso del Estado. No queda un poquito incongruente ahí el PAN de que por un lado se opone cuando es el gobierno federal PRI, pero sí acepta con el caso del gobernador Marcos Corribas? ¿Y qué va a pasar ahorita que viene también la revisión de presupuestos del propio gobierno del Estado si viene un impuesto? Mira, en primer lugar decirte que en ningún momento estamos desconociendo que los gobiernos tienen que cobrar impuestos, pues eso es evidente y pues es la única manera que tiene un gobierno de proveer los servicios que requiere una ciudadanía y es la razón misma de ser. Si no tuvieras una obligación tributaria, pues entonces hubiera imposibilidad de que existiera un gobierno. Nosotros en el Partido Acción Nacional de manera responsable hemos aprobado incluso alzas de impuestos cuando consideramos que son procedentes y que el momento es oportuno. Nosotros, en el caso de la pasada reforma hacendaria, muy claramente dijimos que se tenía que entender que la frontera es una circunstancia distinta y en términos de competitividad, como sucede en muchos lugares del mundo, tiene que tener un tratamiento diferenciado en términos fiscales. Hasta la Suprema Corte de Justicia lo ha aceptado y lo ha dicho así, y hay jurisprudencias emitidas a propósito de eso. Nosotros no estamos en contra de todos los impuestos, estamos en contra de que se homologara la tasa del IVA, porque quien diseñó esa política pues no ha venido a Baja California Sur y no sabe que Los Cabos es la ciudad más cara del país ya y que no necesita que le ponga 5 puntos adicionales. También decíamos que era injusta porque en un momento en donde nuestra economía está al borde de una recesión, en donde nuevamente hace 3 días la Secretaría de Hacienda recortó la expectativa de crecimiento, empezamos en 4 y ahora vamos en 1.3 y solo Dios sabe dónde vamos a acabar, pues ¿cómo se te ocurre que en un momento en donde huele fuertemente a recesión y está a la vista una desaceleración, en donde tienes 2/3 partes del país devastadas por los fenómenos meteorológicos y en donde tienes un problema de carácter político financiero en Estados Unidos que lo tiene al borde del colapso y que es nuestro principal socio comercial? Y si no, vengan aquí a Los Cabos y vean que si no es así, pues ¿cómo se te ocurre que le vas a imponer un impuesto como el IVA, que no es un impuesto dirigido, es un impuesto altamente regresivo y que se lo estás aplicando a todo mundo? Le pegas al que tiene mucho, pero también le pegas al que no tiene nada. Y lo último es que era irresponsable. Pues ¿cómo es posible que además de ir con esa bandeja que te abría, pegarle a todos los frentes, a los mineros, a los vivienderos, a los transportistas, al sector primario, al sector turismo, y luego como pilón final al IVA, a los consumidores finales? Pues
¿cómo además de eso le agregas 800,000 millones de pesos de deuda? Yo recuerdo cuando en la época del presidente Zedillo, que se constituyó el Fobaproa, pues el PRD por poco se corta las manos cuando se dijo que se iba a crear un fondo y que iba a ser deuda y que lo íbamos a trasladar. Bueno, 800,000 millones de pesos es más dinero de lo que costó el Fobaproa y ahora resulta que lo aprobaron levantando la mano. No estamos en contra de eso, no estamos en contra de los impuestos, estamos en contra de esos impuestos en este momento. Y estamos en contra de una deuda irresponsable que lo único que va a generar es manejar un gobierno deficitario. ¿Y qué quiere decir déficit? Pues gastar más de lo que tienes, y ese camino ya lo conocimos, ya lo recorrimos y ya sabemos a dónde nos lleva. Que en su momento el gobierno del estado decidió, el Congreso del Estado decidió que a propuesta del gobernador permaneciera la tenencia, pues en ese momento es correcto y es sensato. Además, no es un impuesto nuevo. La opción era desaparecer un impuesto que ya existía o que permaneciera. No estabas grabando con un impuesto nuevo. Y en ese momento todas las fracciones de todos los partidos, a diferencia de lo que pasó ahora, en donde el PAN se opuso de manera abierta a la reforma hacendaria, en aquel entonces todos los partidos votaron a favor. Y los impuestos, pues nunca nos caen bien, pero hay veces que son necesarios y no hay otra salida. Pero no encuentro todavía yo un economista articulado de renombre que de verdad opine que lo que se hizo en México es una medida sensata cuando no tienes un problema de caja, cuando no tienes un problema de liquidez, pero sí estás en una franca desaceleración y tu crecimiento se está yendo hacia abajo. ¿Por qué subir impuestos y por qué generar deuda? No es una medida ortodoxa y a eso es a lo que nosotros nos oponíamos, y hoy estamos con un gran temor de que, lejos de que la circunstancia mejore, pues pudiera ser que empeorara y de verdad lo que hoy es desaceleración a lo mejor mañana pueda ser una recesión. Viene la reforma político-electoral y la reforma energética. Ahí va a cambiar un poquito el papel. Ya no vamos a ver al PAN con el solito, sino al PAN con el PRI, tal vez hasta incluso con alguno del PRD otra vez. A ver, la reforma político-electoral es la bandera del PAN de hace décadas. Estamos hablando ahí de principios tan importantes y tan trascendentes para la vida política del país, como la transparencia, como la rendición de cuentas, como la reelección misma, como la segunda vuelta electoral, como un gobierno, pasar de un régimen totalmente presidencialista a un régimen semipresidencialista, cargado un poquito más en algunos casos hacia el tema parlamentario. Estamos hablando de discutir algunos temas de representación proporcional, en fin, una agenda muy completa y muy amplia que ha venido peleando el PAN y proponiendo pues desde hace muchísimos años, desde aquellos tiempos estoicos del PAN de Manuel Gómez Morín y de Efraín González Luna y demás. Desde entonces son bandera nuestra. ¿Y qué fue lo que pensamos nosotros? Bueno, podrá no impactar en términos de recursos una reforma política o no de manera sensible, pero no es menos importante para la vida democrática del país el que podamos garantizar un verdadero sistema democrático en donde haya transparencia y en donde haya equilibrio entre los poderes. Y dijimos, pues viene ahora lo que se antoja como la rebanada más apetitosa del pastel para el gobierno, y además creemos en ello porque nosotros también lo propusimos cuando fuimos gobierno, y que se llama reforma energética, y dijimos, no vamos a volver a tener otro momento tan importante en donde vayamos a valer tanto nosotros como oposición que donde vamos a discutir la reforma energética. Entonces, lo que decidimos fue condicionar, no la aprobación, la discusión de una reforma energética, condicionarla a que se apruebe antes una reforma político-electoral, y en esas estamos ahorita. Pero no, ¿cómo queda desde el punto de vista ante la imagen de la sociedad? Ante la sociedad, su imagen ante la sociedad, de repente salen como paladines a defender la economía de los mexicanos, así se vio, sí. Porque eso yo creo que en la parte de abajo, como se dice comúnmente, en las bases se vio que el PAN quedó como el paladín, el PRI, el Verde y el PRD quedan como villanos, y sobre todo en estas zonas fronterizas, y ahora van ya de la mano pero con una reforma energética. A ver, nosotros van a cuidar, ha habido mucha cuestión, y esto es una cuestión incluso hasta cierto punto romántica, del petróleo de los mexicanos, pero sí se tiene que cuidar esa parte. Sí lo han dicho muchos economistas, que se debe cuidar, que no entregar totalmente la gallina de los huevos de oro, sino que si realmente nada más sea para que venga inversión, que se modernice Pemex, pero no entregarla a manos de extranjeros. Mira, en primer lugar decirte que nosotros
hemos votado junto con el PRI y el PRD una infinidad de reformas en esta legislatura. Que no hayamos estado de acuerdo con la reforma hacendaria es un tema circunstancial y perfectamente identificado. Nosotros vamos a seguir votando a favor todas las reformas que consideramos le convienen a México, independientemente de quién las apoye, si son iniciativas de nosotros o incluso si son iniciativas de los otros partidos. El precedente que deja la reforma hacendaria es lisa y llanamente que creemos que es una decisión muy mal tomada, que era una muy mala propuesta en un muy mal momento y que le pegaba, por supuesto, a quienes más necesitaban ahorita del apoyo, y por eso nos opusimos, pero pues eso ya pasó y lo perdimos. Eso no quiere decir que ahora sería muy pequeño pensar que no podemos hablar con el PRI, que no podemos hablar con el PRD, que no podemos hablar con el Verde y que no podemos seguir discutiendo la agenda que sigue para el país. Entonces, pues vamos a estar con quien tengamos que estar, de acuerdo con la convicción que nosotros tenemos, independientemente de cómo hayamos estado en la pasada votación. Entonces, te reitero, el tema de la reforma política para nosotros es primordial y lo que creemos es que son tantas las ganas, y qué bueno que así sean, del PRI de sacar adelante una reforma energética, y nosotros nos vamos a encargar de que sea la reforma energética que el país necesita, no nada más una de maquillaje, pero son tantas sus ganas porque implica mucho dinero, y era lo que nosotros decíamos: si quieres dinero, vamos a darle a lo energético. ¿Qué necesidad tienes de irle a pegar a la gente con una reforma hacendaria cuando tienes ahí a la gallina de los huevos de oro y que no es dinero que le vas a sacar de la bolsa a tus ciudadanos que hoy no lo necesitan, que hoy más lo necesitan? Entonces dijimos: condicionemos a la aprobación de una reforma política, que es nuestra bandera histórica de toda la vida, para poder proceder a discutir una reforma energética. No estamos cambiando una por otra, estamos condicionando la discusión por una aprobación de una reforma política. ¿Qué viene en la reforma energética? Pues el primero que puso en la mesa su posición fue el Partido de Acción Nacional. Lo hicimos desde el pasado mes de junio o julio, si mal no recuerdo, y fuimos los primeros que dijimos: esta es la reforma energética que el país necesita, y es la reforma energética que está en los estatutos del PAN y que hemos venido nosotros empujando desde las dos administraciones pasadas que fuimos nosotros gobierno. Y la premisa es muy fácil: México ha sido bendecido por la madre naturaleza con una cantidad brutal de petróleo en nuestras aguas profundas y en nuestro subsuelo, y seguimos descubriendo nuevos yacimientos ahora de malaquitas, del famoso shale gas y shale oil, que han transformado al mundo, y que en 10 años Estados Unidos, de ser el primer importador de gas y de petróleo del mundo, pasó a ser exportador. Pues ¿por qué? Porque le invirtió a estas cosas que nosotros también tenemos y nada más las estamos observando. Así, dicho de una manera muy clara, ¿qué es lo que nosotros, y muy sencilla, qué es lo que nosotros queremos? Preferimos que en lugar de estar sentados en nuestro dinero, que esté en el subsuelo o en aguas profundas, y tenerlo ahí guardado, creemos que es mejor sacarlo y tenerlo en dinero, y que ese dinero vaya resolviendo las necesidades de las personas, y que incluso podamos pensar nosotros en que no debemos de ser egoístas y que la riqueza que sacamos hoy pues vaya a dejar sin posibilidad de desarrollo futuro a las generaciones que vienen adelante. Crear un fondo de desarrollo petrolero en donde un porcentaje muy importante de las utilidades que vas a obtener por el petróleo y el gas natural que extraes hoy, lo tengas que mandar a un fondo que va a ir midiendo, ciudadano en su administración, que va a ir midiendo a dónde tienen que ir las inversiones verdaderamente importantes del país. Lo que nosotros queremos es no correr el riesgo de que esa riqueza que tenemos hoy abajo de la tierra en nuestras aguas profundas, a lo mejor si no nos apuramos a sacarlo, pues el día de mañana no va a valer nada. Estamos algunos años adelante de que los carros, en lugar de caminar con gasolina, caminen con agua y con vapor, y entonces vamos a sentarnos a llorar de haber dejado ahí abajo esa riqueza y no haberle dado valor hoy que lo tenemos. Hoy perdimos ya un espacio de competitividad muy importante. Para nosotros era muy sencillo sacar petróleo y vendérselo a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos ya no necesita de nuestro petróleo porque, modernizando sus esquemas de producción, hoy se da el lujo de exportar. Hoy tenemos que ser más eficientes para ir a buscar mercados más lejanos, y tenemos que ser más eficientes en primer lugar para poder satisfacer el propio mercado interno, que hoy no lo podemos hacer porque no tenemos básicamente industria petroquímica y lo único que sacamos es crudo. Nuestros principios son dos: Petróleos Mexicanos debe seguir siendo una empresa mexicana, del Estado mexicano, y el segundo es
porque el petróleo sigue siendo de todos los mexicanos en tanto esté abajo de la tierra. Y en el momento en que lo pones afuera de la tierra, en ese momento debe de generar una renta y una utilidad para los mexicanos y que podamos distribuir esa riqueza en lugar nomás pues de estar pensando que ahí la tenemos y que no la sacamos. ¿Por qué países como Azerbaiyán en los últimos 15 años han logrado tener un crecimiento y un desenvolvimiento importantísimo de sus de su economía? Pues porque han abierto su industria petrolera. ¿Por qué Noruega? Los países escandinavos son los países más desarrollados en términos económicos del mundo. Noruega está el doble en términos de Producto Interno Bruto per cápita que el resto de los países escandinavos. ¿Por qué? Porque abrió su industria petrolera y estuvo también con la madre naturaleza generosa que les dio de dónde sacarlo. Y creó ese fondo petrolero, que ahora es un fondo que ya los noruegos nomás están pensando, pues, ¿qué van a hacer con su dinero? Una ciudad como Oslo, Noruega, que tiene 400,000 habitantes, es la ciudad más pequeña del mundo que tiene un sistema de transporte colectivo como el metro. Se dan el lujo de que en ciudades del tamaño de La Paz hacen vías de transporte como metro porque tienen dinero para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Que dejemos el petróleo de los mexicanos abajo en el subsuelo o que saquemos ese petróleo de los mexicanos, lo vendamos y una vez que lo vendemos, pues repartimos la renta, el producto de esas medidas entre todos los mexicanos que lo necesitamos? Por último, senador, el viernes su informe de legislativo. Sí, el próximo... Ya le iba a decir de gobierno. Bueno, es de representación. El viernes 29 en la ciudad de La Paz, en el hotel Gran Plaza, en el salón María Teresa, a las 7 de la noche, voy a cumplir con la obligación que me marca la ley en mi responsabilidad como senador de la República de informar a quienes represento de las labores que he realizado en este primer año de actividades legislativas. Estoy pues muy emocionado, siempre el recuento de los trabajos te invita a la reflexión. Estoy contento por el esfuerzo que he hecho en favor de los sudcalifornianos y estoy muy motivado a hacer pues todo aquello que ahora veo que incluso pues quizá piensas lo pude haber hecho mejor y me faltó ese extra. Pues estoy motivado para hacerlo, pero pues esa es la reflexión que tengo yo. Yo quisiera pues escuchar cuál será el veredicto de los sudcalifornianos cuando tengan conocimiento de lo que habré yo de informar, y siempre diciéndoles que todo lo he hecho con la mejor de las motivaciones, con el mayor de los compromisos y convencido de que esta oportunidad que me dieron de representarlos en el Senado de la República ha sido el más alto honor profesional que he tenido hasta la fecha en mi vida, y que todos los días me despierto pensando cómo puedo hacerlo mejor y qué puedo hacer hoy por ayudar a Baja California Sur. Senador, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ti, Ángel, y saludos a todos, pues tu auditorio, a Los Cabos, que siga pues siendo ese gran destino, esa gran parte de la sociedad sudcaliforniana, y que cuenten con su senador Carlos Mendoza, pues para todo lo que pueda yo apoyar aquí a su municipio y a Baja California Sur, y eso de corazón se los digo. Muchas gracias, senador.